Bueno, bienvenidos al mundo de búsqueda y planificación. Hoy vamos a ver lo que es la introducción a la búsqueda en inteligencia artificial. Vamos a comenzar preguntándonos qué es la búsqueda de inteligencia artificial. La búsqueda es un concepto fundamental en el campo de la inteligencia artificial que se utiliza para encontrar soluciones a problemas de manera sistemática y eficiente. La búsqueda implica explorar un espacio de estados posibles en búsqueda de una solución deseada. Esto se utiliza más que todo para resolver una amplia gama de problemas como son los juegos de mesa, como el ajedrez, problemas de planificación, ruteo de vehículos, optimización y más. El- Al elegir la estrategia de búsqueda adecuada y diseñar heurísticas efectivas, es posible encontrar las soluciones óptimas o aproximadas de manera eficiente. Vamos a ver los conceptos básicos dentro de la búsqueda en inteligencia artificial. Vamos a ver el estado y espacio de búsqueda, el estado inicial y el estado objetivo, operadores y acciones, árbol de búsqueda, estrategias de búsqueda, heurísticas, complejidad de la búsqueda también vamos a ver. Vamos a comenzar hablando del estado y el espacio de búsqueda. En esta vamos a hablar que un estado representa una configuración particular del problema en un momento dado, y el espacio de búsqueda es el conjunto de todos los posibles estados que se puede alcanzar desde el estado inicial mediante una serie de acciones. Tomemos el ejemplo de resolver un laberinto. Un estado representa la acción o el momento o el estado actual donde nos encontramos dentro del laberinto. Un espacio de búsqueda sería todos los posibles estados que se pueden hacer para resolver el laberinto. Vamos a hablar del estado inicial y el estado objetivo. Entonces, retomando el problema del laberinto, el estado inicial es donde empezamos el laberinto, la entrada del laberinto, y el estado objetivo sería la salida del laberinto. Entonces, como lo estamos planteando, el estado inicial es el punto de partida desde el cual se inicia la búsqueda, y el estado objetivo es el estado al que se desea alcanzar, es decir, la solución buscada. Operadores y acciones. Los operadores y acciones son las acciones que se pueden aplicar para pasar de un estado a otro. Cada operador especifica cómo se transforma el estado actual en uno nuevo. Es decir, digamos, tomemos todavía el ejemplo del laberinto. Estamos dentro del laberinto y los operadores o acciones son las acciones que podríamos tomar. ¿Qué opciones podríamos tomar? Si podemos ir al frente o retroceder o ir al espacio izquierdo, al espacio derecho, esa es una acción de operadores. Pero si, digamos, hay una pared que no nos impide solo nos da la opción de devolvernos o ir hacia adelante. Esas son las dos opciones operadores que modificarían el estado actual. El árbol de búsqueda. El árbol de búsqueda es un concepto que quiere decir que se construye un árbol que representa todas las secuencias de acciones que se pueden tomar para llegar al estado inicial, al estado objetivo. Es decir, son todas las combinaciones de estados que se pueden llegar a utilizar para resolver el problema. Entonces puede decir que estamos dentro del laberinto y dentro del laberinto puede haber varias opciones para llegar al estado final. Podemos tomar un camino largo, un camino corto. Hay unos que digamos, es llegar a un cierto punto y devolvernos, volver. Entonces, todos estos son ramas dentro de ese árbol de búsquedas que son las posibilidades de llegar del estado inicial al estado final. Vamos a hablar de las estrategias de búsqueda. Este tema lo vamos a abordar un poquito más y vamos a ver un ejemplo en Python en las siguientes subsecciones de este mundo. Entonces, ahorita solo quiero que quede como el concepto básico. Entonces, vamos a hablar sobre la búsqueda, las diferentes estrategias de búsquedas que terminan como explorar el espacio en búsquedas para encontrar una solución. Vamos a hablar de la búsqueda en profundidad. Eh, Primero, lo que hace es, dentro del árbol de búsqueda, explora a la profundidad del árbol, es decir, trata de meterse en todos los nodos del árbol antes de que se retroceda. Entonces termina un nodo del árbol, un nodo se le dice como una de las rutas posibles de llegar del estado inicial al objetivo del árbol y retrocede. Vamos a hablar por amplitud, que explora todos los nodos vecinos antes de pasar a los siguientes niveles del árbol. Los árboles de búsqueda tienen lo que se llaman niveles. Están el nivel inicial, que podría ser el estado de búsqueda, es el nivel inicial. Ya cuando pasamos a tomar una decisión, esos son los niveles de fase uno. Entonces, estamos en el estado inicial, donde comenzamos el laberinto. Digamos, el laberinto nos da la opción de ir a la izquierda, a la derecha o al frente. Entonces, esos serían tres nodos del primer nivel. Ya después, el nivel 2 sería, dependiendo de qué camino tomamos, vamos a ese nodo. Entonces, primero se exploran esos nodos del mismo nivel y después sí se van avanzando dentro del árbol de búsqueda al siguiente nivel. Entonces, así es el búsqueda por amplitud. Búsqueda de costo uniforme.
En los árboles de búsqueda y en la búsqueda en sí hay una definición que es el costo. El costo es la cantidad eh, o es un valor que se le da dentro de la búsqueda a una acción o a un operador que se tomó. Por ejemplo, un costo grande sería, en el ejemplo del laberinto, eh, tomar el camino largo para ir de un lugar al otro. Y un costo más bajo representaría tomar el camino más corto. Cada acción tiene una ponderación de costos que entonces nuestra gente tendría que eh, saber mediante la búsqueda cuál costo es el menor y tomar ese camino para llegar del estado inicial al estado final. Y la búsqueda heurística. Utilizar una función heurística para estimar el costo desde un estado hasta el objetivo y seleccionar las rutas con menor costo total. Entonces, acá es lo que se utiliza una función heurística. Vamos a ver qué es la heurística para estimar el costo de las diferentes ramas, digamos por así decirlo, dentro del árbol y seleccionar con la que tenga el costo menor total. Vamos a hablar de la heurística. La heurística son funciones que se pueden utilizar para evaluar la calidad de un estado en términos de su proximidad al estado inicial. Hablando otra vez del ejemplo del laberinto. Una heurística podría darse, digamos, tenemos dos soluciones para un laberinto, está el camino largo, está el camino corto. La heurística del camino largo sería más costosa a comparación de la heurística del camino corto. Entonces, esto ayuda a guiar la búsqueda hasta soluciones más prometedoras. Un como es un dato que se le da a cada una de las rutas dentro del árbol de búsqueda que en sí da la calidad de esa ruta, por así decirlo, en comparación de las otras que están en el mismo árbol. Y vamos a hablar de la complejidad de la búsqueda. La complejidad de la búsqueda se refiere a la cantidad de estados o acciones que deben ser exploradas para encontrar una solución. La complejidad puede variar según el tamaño del espacio de búsqueda y las restricciones del problema. Hablando otra vez y dándolo en el contexto del problema del laberinto. La complejidad de la búsqueda, si es un laberinto corto, sería muy poca y porque ya digamos tendríamos un espacio de búsqueda no tan grande y las restricciones no son tantas, pero si ya tenemos un laberinto que ya es bastante complejo de resolver, ahí ya la complejidad de la búsqueda se vuelve eh, mayor, porque ya el espacio de búsqueda es mayor y las restricciones tendrían más restricciones, porque se encontraría con más paredes y más problemas que dejarían que la solución fuera más compleja de encontrar. Ya con esto tenemos un poco de introducción sobre lo que es la búsqueda. En otras secciones miraremos ya en profundidad los algoritmos de búsqueda, lo que es el término de la planificación. Entonces, muchas gracias.